Bien, Dios les bendiga. Hoy es 16 de octubre 2020. Soy el pastor Felipe Pou. Estaremos hablando hoy bajo el tema comisionados. Queremos dedicar con el título Todo cristiano es responsable. Y hemos tomado una porción de la escritura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en sus versos 18 al 20, el cual damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito general de este mensaje es doctrinal, más que evangelístico, es doctrinal, para enseñar a todo creyente a cumplir con esta gran comisión. El propósito específico es asumir la responsabilidad de predicar. La proposición, pues tenemos hoy como propósito también de aprender que todo creyente debe entender que desde que vino a Cristo Jesús tiene la responsabilidad de hablarles a otros del plan de salvación. La gente se prepara en la vida de muchas maneras. Unos aprenden a cocinar y llegan a ser los mejores chefs. Otros estudian medicina y se convierten en los mejores médicos especialistas. ¿Y qué de los que estudian derecho y son los abogados que nunca pierden un caso? Personas que fueron influenciadas en la pedagogía y ahora son los catedráticos más destacados de las mejores universidades del mundo. Niños y jóvenes que aprendieron a sumar con piedras y se convirtieron en los mejores científicos matemáticos, como Albert Einstein, como Thomas Alva Edison, etc. Pero, ¿qué tiene que ver estos personajes con el tema de hoy? Pues si usted se detiene por un momento y retrocede en el tiempo de cada una de estas personas, se dará cuenta que todos ellos tuvieron un principio en su profesión y adquirieron un compromiso con el inicio de su profesión. Eso significa que no abandonaron su responsabilidad profesional, se convirtieron en los mejores en lo que hacían. Así que deseo hacerle una pregunta a usted que me escucha. ¿Se convirtió usted en el mejor cristiano? ¿Sabe que todos aquellos hombres y mujeres que conocieron a Jesús, ninguno de ellos se quedó callado, sino que todos por igual asumieron la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación por todos los caminos por donde andaban? Entonces, ¿qué le parece si en los pocos minutos que estaremos viendo la responsabilidad de cada creyente nos autoevaluamos? Y al final de este mensaje veamos si aprobamos o estamos aplazados. Le invito a que veamos algunos puntos a la luz de la palabra, como ¿quién dio la orden? ¿Por qué dio la orden? ¿Y para quiénes es exclusiva esta orden? Veamos el primer punto como ¿quién dio la orden? Este es un principio que el que tiene la potestad ordena. Según Mateo 28:18, dice la escritura de que a Jesús se le dio toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, hablar del autor de las palabras expresadas en Mateo 18 al 20 nos llevaría a repetir las palabras del apóstol Juan en el capítulo 21-25 de su evangelio, cuando dijo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Sabemos que es una hipérbole, pero podríamos resumir su biografía de la siguiente manera. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este texto, en primer lugar, nos lleva a entender que Jesús es el principio de todo. Y al decir todo, es sencillamente eso, todo. O sea, de usted, de mí y de todo lo que conocemos y desconocemos.
Filipenses 2, del 6 al 11, dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tan solo basta leer esta porción de las Escrituras y no necesitamos más para entender quién es aquel que dio la orden de predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús comenzó su predicación enfocado en el pueblo judío e hizo algunas pausas en el pueblo gentil con la intención de que los judíos aprendieran a amarse unos a otros, así como Dios los había amado desde el principio. Todo el ministerio de Jesús tuvo el mismo propósito, el cual era la vida eterna, ya que por los pecados de la humanidad, la misma estaba desterrada y condenada a un castigo eterno. Jesús se despoja de sus vestiduras reales y se viste con vestiduras viles para vestir a la humanidad con la realeza celestial. Jesús había enviado a muchos profetas antes que él, no a predicar un plan de salvación, sino a hablar de aquel por quien la humanidad sería salva, hablando de él mismo. Pero Jesús sabía que el tiempo de la humanidad era bastante largo, hablando de la estadía en esta tierra, y que él mismo no estaría todo ese tiempo aquí en la tierra. Por tanto, dedica un tiempo a hablar del plan de salvación y otro tiempo a instruir a los que seguirían con la misión que él había comenzado. Ahora vea esto. Hay una orden de multiplicarse según Mateo 28:19 en su primera parte. En primera instancia, el cumplimiento de una orden solo se da cuando se reconoce la autoridad sobre uno. Los discípulos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y si no, usted puede leer Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie que no reconozca una autoridad sobre él cumplirá una orden directa o indirecta. Jesús dio una orden específica, pues no solo les dijo a los discípulos que fueran y predicaran, sino que también les dijo cuándo deberían comenzar, según Hechos capítulo 1 versos 4 y los versos 8 y 9. ¿Sabe que en un bosque habían varios soldados militares haciendo una barricada con troncos de árboles cortados? Los árboles eran tan pesados que eran cargados hasta por 15 soldados al mismo tiempo. Pues resulta que iban los soldados con un árbol siendo cargado por los hombros de aquellos hombres, cuando de pronto el soldado de la punta trasera tropezó y cayó al suelo con su pie fracturado. Y el sargento del pelotón comenzó a gritarle: ¡levántese, soldado, levántese! De pronto apareció un pequeño hombrecito y ayudó a los soldados a levantar el tronco desde la punta, y juntos cargaron el tronco hasta la barricada. Luego el hombrecito regresó donde el sargento y le preguntó: ¿por qué en vez de gritarle al soldado caído, mejor no ayudó a los demás hombres a cargar el tronco? A lo que el sargento respondió: porque yo soy el sargento, y usted quién es para hablarme así. ¡Ah! Le ruego me disculpe por mi falta de modales de no haberme presentado primero, dijo el hombrecito. Mucho gusto, sargento. Mi nombre es George Washington, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y su comandante en jefe. ¿Sabe que aquellos que un día fueron discípulos aprendieron de su maestro y comenzaron a hacer lo que se les había enseñado? La gente seguirá órdenes y hará al pie de la letra lo que ve a sus líderes hacer. La autoridad siempre se conoce y se reconoce. Al igual que un soldado que, aunque no conozca de manera personal al general, reconoce las 5 estrellas en su hombro. Y al recibir una orden de este, nunca pregunta el por qué,
pues sabe el soldado que si el general da una orden, nadie mejor que él para saber del por qué la orden. De igual manera, veamos entonces por qué Jesús dio tal orden. Veamos el segundo punto. ¿Por qué dio la orden? Desde tiempos antiguos y a la luz de la palabra, conocemos que en el mundo no solo Israel existía, sino por el contrario, existían muchas otras naciones que no conocían quién era Jehová. En el mismo Egipto vemos en el libro de Éxodo cuando Dios mismo le dice a Moisés que cuando le pregunten quién lo había enviado, le dijese que lo enviaba el Yo Soy. Con el paso del tiempo, las naciones fueron creciendo y creciendo. Ya en tiempos de Jesús, todo lo que hoy conocemos como el continente asiático y europeo estaba muy poblado. Quizás no como lo conocemos hoy, pero Jesús sabía que se sobrepoblaría como hoy. Y Jesús, sabiendo todo esto, supo que necesitaría personas que continuaran expandiendo las buenas nuevas, el mensaje de salvación, que continuaran hablando de sus milagros y prodigios, y más que hablando, haciendo. Entonces, ¿por qué Jesús ordena que vayan? Primero, porque las personas no escuchan hablar de Jesús. Mire, si las personas no escuchan hablar de Jesús, estarán en la misma condición que antes que Jesús viniera. Sin embargo, al escuchar hablar de Jesús, ya no tendrán excusa para tomar una decisión de si reconocerle como Salvador del mundo o no. Por tal razón, es necesario que mujeres y hombres agradecidos con Dios por haberlos rescatado del lodo cenagoso, por haberlos roto las cadenas de opresión del diablo sobre sus vidas, por haberlos perdonado de todas las iniquidades, por haberlos vestido de ropas limpias, hoy se levanten y vayan a las naciones y prediquen este santo evangelio como se les ha dado a conocer. Y presenten defensa en contra de toda herejía que diga que hay otra forma de alcanzar la salvación que no sea a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Segundo, ¿por qué? Existen muchas formas de predicar las buenas nuevas de salvación y una de ellas es declarando lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona. Entonces, ¿por qué es necesario ir y predicar? Pues si nosotros no lo hacemos, dice la Escritura que las piedras lo harán. En esta parte de Lucas 19:40 es posible que Jesús se esté refiriendo a aquellas personas duras de corazón o a aquellas personas que nunca han escuchado hablar de Cristo, o sencillamente puede una piedra declarar las maravillas de Dios y nosotros perderíamos nuestra recompensa en los cielos. Y si tratásemos de buscar un porqué de manera directa, podríamos decir que las órdenes no se discuten, sino que se cumplen. Vea, estaba un niño en el parque junto a su padre. Quiero que escuche esto con atención. Estaban contemplando el paisaje cuando de pronto un perro callejero se acerca al niño. El niño se le queda viendo y alando de la camisa al padre le dice: «Papi, mira, un perro». «Sí, hijo», le responde el padre. Luego le dice el niño al padre: «Papi, papito, ¿le pego al perro?». «No, hijo, porque te puede morder». «Papi, papito, vaya, ¿le pego al perro?», le responde el padre. «Ya te dije que no, porque te puede morder». «Vaya, papito, no seas malo, le pego al perro». A lo que el padre le vuelve a responder: «Hijo, ya te dije que no, porque te puede morder». «Vaya, papito, solo una vez, le pego al perro». Y el padre, ya desesperado, le dice: «Pégale pues». Y el niño le responde: «¿Y si me muerde?». ¿Sabe que hoy muchas personas buscan excusas para escapar de sus responsabilidades? Aquellos que un día fueron discípulos aprendieron de su maestro y comenzaron a hacer lo que se les había enseñado. Pero muchos cristianos tratan de excusarse y dicen que la frase ir en Mateo 28:19 se refiere a una sugerencia de parte de Jesús, que se refiere a un si quiere el creyente ir, pero que Jesús no lo obliga. Y un sinnúmero de excusas que buscan y hasta usan la misma palabra para excusarse en ella misma. Lo que este hombre sin letra que está frente a usted le puede decir es que Jesús en esta frase no le está pidiendo permiso a usted, no le está sugiriendo, no le está preguntando. Recuerde que usted era un esclavo de Satanás y Satanás era su dueño.
pero luego Jesús lo compró a precio de sangre. Así que, sea usted de Satanás o sea de Jesús, usted tiene un dueño a quien debe obediencia. Y si usted no obedece a Jesús por voluntad propia y gratitud, obedecerá a Satanás a la fuerza. Y este personaje le pagará llevándoselo con él al castigo eterno. Así que lo que encontramos en Mateo 28:19, explícitamente en la palabra ir, es sencillamente una orden que se debe cumplir sin cuestionamiento. Quizás usted me puede preguntar o preguntarse a sí mismo, ¿será, pastor, que esa orden solo era para los apóstoles o las personas de la antigüedad? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿para quiénes es la salvación? Pero no me responda. ¿Qué le parece si mejor lo vemos a la luz de la palabra? ¿Para quiénes es exclusiva esta orden? Según Juan 1:11 y 12, si usted se va conmigo a la escritura, me gustaría que lo pudiésemos leer, aunque yo creo que usted, como un buen lector, usted ya se sabe de memoria este verso tan importante en la vida de un creyente. Pero leámoslo, dice la escritura en Juan 1, versos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea la primera parte. Los judíos, según Juan 1:11, en la segunda parte del texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Dios comienza a tratar con la humanidad, lo hace desde el principio con los gentiles, pues el mismo Abraham era un gentil. Pero después de sacar al pueblo de la esclavitud a la que estaba sometida en Egipto, los escoge como su pueblo preciado. Recuerde que ya había un pacto con Jacob referente a sus 12 hijos, las cuales se convertirían en las 12 tribus de Israel. Y usted, como buen lector de la palabra, conoce la historia de los reyes que hubieron y desobedecieron a inculcar al pueblo los mandamientos que Dios había ordenado, el cual era el primer evangelio que se debía enseñar para no morir. Pues al cumplir con los preceptos y estatutos de Dios, la gente aseguraba su salvación en Jehová. Pero el pueblo judío desobedeció y por mucho tiempo fue caminando sobre brasas de fracaso, pues ellos habían sido electos para bendecir a las naciones del mundo. A partir del Nuevo Testamento, vea esto. Esta es la parte de los judíos, pero ahora quiero que vea la parte de los apóstoles. A partir del Nuevo Testamento, escudriñamos la historia del evangelio en manos de la iglesia. Sí, de aquella iglesia fundada por el mismo Jesús. 12 hombres que, aunque uno le traicionó y se apartó para condenación, comenzaron a sentarse alrededor del Maestro Jesús, que aunque no eran cultos, no eran estudiados en su mayoría, no eran adinerados, estos 12 hombres se dispusieron a aprender del mejor. Después de un lapso de tiempo de entre 3 y 4 años de aprendizaje, fueron testigos de muchas cosas que jamás el ojo humano había contemplado, como por ejemplo, ver a un hombre de carne y hueso desafiar la gravedad al caminar sobre las aguas, ver a un Lázaro obedecer a una orden de salir de la tumba después de estar por 4 días muertos y con descomposición. Ver a una mujer que ya había gastado todo lo que tenía y que el flujo de sangre se detuvo con solo tocar el borde del manto de Jesús. Ver a una multitud de más de 5,000 personas alimentarse hasta saciarse con tan solo 5 panes y 2 peces. Y lo más extraordinario, ver a un hombre que por mucho tiempo comió, bebió, disfrutó, lloró y tuvo diferentes emociones junto a ellos, morir en una cruz por amor a la humanidad, levantarse al tercer día, como había dicho, con poder y gloria, estar con ellos por otros cuantos días y verle ascender a los cielos frente a sus ojos, no sin antes haberles dado una orden de ir. Esta orden que los apóstoles recibieron la cumplieron al pie de la letra por 3 sencillas razones. La primera, conocieron a quien los salvó. Nadie había hecho por ellos lo que Jesús hizo en aceptarlos tal como eran.
Mire, nadie se preocupó tanto por ellos en cambiar sus caracteres como a Pedro, en cambiar sus malos hábitos como a Mateo, en cambiar sus corazones como a Juan, en inyectar fe como a Tomás. Segundo, reconocieron su autoridad. B, ya le habían conocieron que era Jesús, ahora reconocieron su autoridad. Primero, sabían que si alguien ordenaba a un demonio salir y salía, es porque había autoridad de lo alto sobre él. Si alguien ordenaba al viento calmarse y se calmaba, es porque había autoridad de lo alto sobre él. Si alguien ordenaba a la muerte soltar a una niña con tan solo mencionar las palabras Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate, es porque había autoridad de lo alto sobre él. Si alguien ordenaba al ciego ver y veía, al sordo oír y oía, al paralítico andar y andaba y perdonaba todos sus pecados, es porque había autoridad de lo alto sobre él. Por tanto, los apóstoles, al tener suficientes evidencias de la suma autoridad que aquel hombre llamado Jesús tenía, sabiamente, ¿escuchó lo que dije? Dije, sabiamente obedecieron a la orden de ir. Tercero, amaron la humanidad. El corazón de los apóstoles era uno cuando no habían conocido a Jesús. Luego de conocerle, sus corazones comenzaron un proceso de regeneración. Sus corazones comenzaron a evolucionar, comenzaron a dejar de lado la hipocresía, la soberbia, la inmadurez, el rencor, el egoísmo, la altivez y todas aquellas cosas que al hombre no le permitían entablar una sana relación con Dios. Y cada uno de ellos decidió sacar de sus corazones todo aquello y comenzar a llenarlos de compasión, de servicio, de misericordia, de favor y por sobre todo de amor por el prójimo. ¿Por qué sucedió esto, pastor? Porque cada uno pudo verse en el espejo del pasado y se vieron a sí mismos perdidos en sufrimiento, en un castigo eterno, y se dieron cuenta que el hombre no había sido creado para terminar en un lugar de tormento. Y agradecieron a Dios por haberlos alcanzado y supieron en ese momento que debían ir y predicar a tiempo y fuera de tiempo con la misión de alcanzar hasta el último de los hombres, aun si esto les costara su misma vida, lo cual fue así. Ahora veamos el punto de los creyentes según Juan 1:12. Pregunto, ¿usted es creyente? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es nueva criatura? ¿Usted es constituido hijo de Dios? Entonces póngame atención. Cuando los apóstoles recibieron en Pentecostés la promesa del Padre, según Hechos 1:8, fueron investidos con poder y autoridad. Y este poder y esta autoridad fue sobre las potestades del infierno, sobre los gobernadores de las tinieblas, sobre las huestes de maldad, y hacían milagros y prodigios. Pero no todo quedaba allí, pues iban y predicaban este evangelio, y todos aquellos que creían en la palabra eran convertidos, y el Espíritu Santo los llenaba y se encargaba de capacitarlos. Luego ellos iban por todos lados predicando el evangelio de salvación, porque de lo que tenían los apóstoles, o sea, poder de lo alto, habían recibido. Y así todos los creyentes comenzaban y continuaban el cumplimiento de la gran comisión ordenada por Jesús. ¿Escuchó esto? Ordenada por Jesús. Vea, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en sus versos del 25 al 37, encontramos una de las más asombrosas enseñanzas de Jesús. Pues en el tiempo antiguo se creía que la salvación solamente era para los judíos. Al igual también se creía que solamente los judíos podían ir y hablar de Dios. Creían ellos que por haber recibido de Dios en el monte Sinaí a través de Moisés los 10 mandamientos, eran dueños de ellos. Pero Jesús hizo énfasis en 3 tipos de personas, como 3 eras diferentes. Nombró a un levita representando el tiempo antiguo. Nombró a un sacerdote que ejercía en el presente representando a un pastor, y nombró a un samaritano el cual era despreciado por los 2 anteriores representando al futuro, o sea, a usted y a mí.
Al hacer Jesús mención de estos tres personajes, está diciendo que los tres son responsables del mismo evento que es la salvación. Uno de enseñar, el otro de ejercer y el otro de recibir. Esta orden, déjeme decirle, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, que no ha pasado de moda ni ha caducado. Hoy por hoy, la orden sigue teniendo cumplimiento. Pero de aquellos que verdaderamente han creído, de aquellos que han reconocido quién en verdad es su Señor. Muchas personas alrededor del mundo han dejado atrás sus pasiones y deseos. Han dejado atrás aún sus seres queridos cuando de la familia secular hablamos. Han dejado atrás sus sueños e intereses y han tomado un vuelo, un tren, un autobús y se han encaminado a aquellos lugares donde existen aún personas que no han escuchado hablar de Jesús. No sé si aún recuerda al principio de este mensaje que le dije que al final nos autoevaluaríamos. Y es ahora donde veremos si somos aprobados o aplazados. Si la salvación dependiera de esto y no de Cristo, le pregunto, ¿sería salvo usted? Hemos visto que Jesús tiene toda la potestad y usted y yo le hemos reconocido como Señor. También hemos visto a lo largo de este mensaje que Jesús ordenó que fuésemos y predicáramos este evangelio, porque Él lo comenzó y al alcanzarnos también nos usará para alcanzar a otros. Y por último, hemos visto que existen suficientes razones para ir y predicar a las naciones. Por ejemplo, déjeme preguntarle, si usted estuviera en un país donde nunca ha escuchado hablar de Jesús, pero se diera cuenta que al morir le espera un castigo eterno y que existe alguien que lo puede librar, le pregunto, ¿le gustaría escuchar de él? Si su respuesta es sí, los apóstoles también recibieron esa respuesta y por eso tomaron la decisión de ir. Hoy, en pleno siglo XXI, existen miles de personas alrededor del mundo clamando por un valiente, por una valiente que vaya y les hable de Jesús. Hoy es el día en que usted debe tomar una decisión. Hoy es el día en que usted debe autoevaluarse y preguntarse, ¿en verdad estoy agradecido con Dios por haberme salvado? ¿En verdad he sido investido con poder del Espíritu Santo? ¿En verdad tengo suficiente amor para la humanidad? Y la pregunta del $1.000.000, ¿en verdad soy un hijo o una hija de Dios? Si usted ve o siente que no tiene suficiente amor para con el prójimo, si usted ve que no tiene ni una pizca de ganas de llevar el evangelio de salvación a las naciones, si usted ve que no pasa nada cuando usted ora por los demás, si usted ve que aún ni siquiera siente deseo de leer la Biblia, platicar con Dios, hablarle a los demás de Cristo, profesar su fe en su trabajo, en la calle y hasta el colmo en la iglesia, entonces déjeme decirle que usted, mi amado amigo, mi amiga, usted necesita a Jesús en su vida. Y después de esto, usted necesita ser investido por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, y solamente entonces, cuando esto suceda, usted tendrá una gran pasión porque las almas se salven. Así como la tienen todos aquellos misioneros que están alrededor del mundo predicando el santo evangelio de salvación. Si usted quiere sentir esto también, hoy le invito a que verdaderamente, por voluntad propia, sin que nadie lo obligue, y por amor a las almas, comenzando por la suya propia, venga y reconozca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Que Dios le bendiga.